Bienvenidos a esta nueva edición del programa Enlace con Osur desde Brasil. En este episodio contaremos lo que ha pasado políticamente un año después de que grupos radicales que apoyan al expresidente Jair Bolsonaro atacaron las sedes de los tres poderes en Brasilia. Los atentados fueron tildados de terroristas por la justicia y la prensa brasileña. El 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, millares de personas invadieron los edificios de la Corte Suprema, del Congreso y del Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo. Durante 4 horas, los manifestantes cometieron actos vandálicos y causaron daños por un valor de más de $5 millones. Además de incendiar el Salón del Congreso Nacional, destrozaron vidrieras, muebles y varias obras de arte, como el reloj de péndulo del rey Juan VI de Portugal. Unos 3.000 policías consiguieron controlar a la muchedumbre que pedía la intervención de las Fuerzas Armadas y un golpe militar. Vestidos de verde y amarillo, los colores de la bandera de Brasil, los bolsonaristas llegaron a conmemorar sus actos en las redes sociales. La reacción del presidente Lula fue inmediata. Aquel mismo día, el Ministerio de Justicia tomó el control de las fuerzas de seguridad en la capital. Al día siguiente, Lula ordenó que el ejército desmontase los campamentos de los simpatizantes de Bolsonaro en todo el país, donde millares de personas protestaban desde hacía semanas contra el resultado de las elecciones presidenciales. Es necesario que esta gente sea punida de forma ejemplar. La respuesta de la justicia fue tajante. Hubo 2.170 detenidos, entre ellos el exministro de Justicia Anderson Torres y el jefe de la Policía Militar de Brasilia. A día de hoy, 30 personas han sido condenadas a distintas penas y 66 siguen encarceladas de forma preventiva. Además, unos 1.300 imputados aguardan un juicio y unos 1.100 investigados esperan conseguir un acuerdo de no persecución penal con el Tribunal Supremo. En mayo, el Congreso brasileño creó una comisión parlamentaria mixta para investigar los atentados del 8 de enero. Tras 5 meses de trabajo, el 18 de octubre presentó un informe de más de 1.300 páginas. En él acusa a Bolsonaro de ser el mentor intelectual de los ataques contra los tres poderes del Estado. El exmandatario y sus colaboradores también fueron acusados de un intento de golpe de Estado. Entre los 61 acusados hay 5 exministros, 6 exasistentes de Bolsonaro, varios comandantes del Ejército y de la Marina y otros 27 militares y policías. Por esta razón, el presidente Lula ha llevado a cabo un proceso de desmilitarización de las instituciones. Solo en el primer mes de su mandato fueron destituidos 155 militares nombrados en la era Bolsonaro y vinculados directamente al gobierno. Además, la Policía Federal sigue investigando a los empresarios que financiaron los actos vandálicos. Paralelamente, Jair Bolsonaro ha sido inhabilitado políticamente por la justicia electoral en 2 ocasiones. Hasta 2030 no podrá ser candidato. Este tribunal alegó abuso de poder político y diseminación de noticias falsas sobre el voto electrónico para fundamentar su sentencia. La defensa de Bolsonaro ha recurrido ante la Corte Suprema, el mismo tribunal que atacó con vehemencia durante todo su mandato. En el primer aniversario de los ataques, más de 500 personalidades políticas celebraron en Brasilia la victoria de la democracia en una serie de actos solemnes. El presidente Lula exigió responsabilidades y excluyó una eventual amnistía. Todos deben ser punidos de forma ejemplar. No hay perdón para los que atentan contra la democracia, su propio país y su propio pueblo. El perdón sonaría como impunidad y la impunidad como salvoconducto para nuevos actos terroristas en nuestro país. Salvamos la democracia, pero la democracia nunca está lista. Precisa ser construida y cuidada todos los santos días. Para esta politóloga, en el primer año de su tercer mandato, Lula ha conseguido recuperar la normalidad democrática a pesar de una polarización que se remonta a la época del impeachment de Dilma Rousseff.
en 2016. Não é só o Lula, eu acho que No es solo Lula. Creo que la manera como la Corte Suprema asumió esta tarea de conducir la pacificación del país, pero haciendo su trabajo, juzgar, condenar quién tiene que ser condenado. que é o seu trabalho, que é julgar, condenar quem tem que ser condenado. La sociedad hoy aparentemente está mucho más tranquila que hace un año, pero cuando empiezas a mirar las redes sociales, el sentimiento nefasto de la política todavía está allí. Esta enfermedad no fue eliminada de la sociedad, está presente. Está lá. O sentimento nefasto da política. Então, No creo que una cosa que fue construida a lo largo de una década vaya a desaparecer en un año. que uma coisa que se construiu em mais de 10 anos vai desaparecer em um ano. Hasta aquí nuestro enlace con OSUR sobre el primer aniversario de los ataques antidemocráticos del 8 de enero de 2023. Un aniversario que se ha desarrollado pacíficamente, sin incidentes, lo que demuestra que de momento los sectores más radicales de la sociedad brasileña están bajo control. Yo soy Valeria Sacconi, en la cámara mi colega Amin Guidara. Hasta pronto.